¿Está listo, iglesia? Déjeme decirle, Dios está listo. Yo no mucho, pero Dios sí, no. Porque es una gran responsabilidad. Si hay un don pastoral al que yo admire, es el del pastor. Y quien me conoce sabe que para mí es un don magnífico, pero es de una gran responsabilidad. Y yo no tengo el don, pero Dios sí tiene todos los dones. Amén. Y Él me envió hoy a traerle palabra. Así que ya sé que oramos, pero ore conmigo un ratico más. Amén. Padre precioso Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres Dios. En este tiempo, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús de que tu palabra es buena, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Señor, ninguna palabra humana sale de mi boca, sino solo tu preciosa palabra. Y tu Espíritu Santo convencerá, guiará y enseñará a Dios a todos los que tengan hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como yo siempre tengo varias palabras debajo del brazo, pero cuando la pastora me comentó y me dijo, te encomiendo la iglesia del Señor, yo empecé a pensar muchas cosas. Es más, creo que tenía una ya fija. Y justamente ayer en la noche el Señor me dijo, no es esa. Y yo dije, pero es que esa ya está más que lista. Pero Él quería que usted y yo aprendiéramos algo hoy. Así que yo hago caso. Y es justamente parte de lo que dijo el pastor el domingo pasado. Y yo titulé esta predicación o enseñanza, Encuentros con el Dios viviente. Y es que a veces pensamos que por ser cristianos y con el hecho de aceptar a Jesucristo, ya tenemos muchas cosas adelante. Incluso algunos niños crecen entre nosotros como cristianos, pero no han conocido a Dios. Y nosotros podemos venir a la iglesia, pero eso no nos garantiza que Él nos haya encontrado a nosotros y que nosotros le hayamos encontrado a Él. Así que, ¿hace cuánto fue tu encuentro con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te indicó algo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? No por la rutina del día, sino abriendo tu corazón. Tu vida deben ser encuentros constantes con Dios. Es más pronto. Incluso el rapto es un encuentro con Dios. Tu rey te está esperando. ¿Y tú estás listo? Nadie que haya conocido a Dios, nadie que haya decidido por Él, va a tener una vida corta o común o sin trascendencia, sino que está floreciendo continuamente. Si tu vida es tan natural como para dejar que los días pasen, has olvidado tu último encuentro con Dios o nunca has tenido uno. Que tus encuentros con Él sean constantes, que sus indicaciones siempre te sorprendan, que Él te lleve por caminos inesperados, pero sobre todo que tu vida no sea una vida común,
sino muestre a un Dios extraordinario. Puedes tener una cultura cristiana, pero hasta que no tengas un encuentro personal con Dios, no tendrás un corazón cristiano. ¿Eso te parece? Hace algunos años, es más, yo desde los 7 años conozco al Señor. Y aprendí muchas cosas. Pero si les hablo de un encuentro con Dios y no les hablo de mi encuentro con Dios, sería algo que no parecería real, ¿cierto? Pero déjeme decirle que Dios fue mi niñera. De los 7 a los 13 años nadie me cuidó en casa, pero Dios me cuidó en casa. Así que yo tenía encuentros constantes con Dios y sigo teniendo encuentros constantes con Dios. Y Dios me indicaba cosas que aún siendo niña eran ilógicas para mí. Pero yo hacía caso a eso, porque eso me llevaba a más de Él. Y yo quiero decirle, iglesia, todos tenemos obligaciones y todos tenemos rutinas. Y está bien, vivimos en un mundo natural. Si usted no trabaja, ¿cómo va a sostener su casa? Pero no olvide que su prioridad es Dios. Y su prioridad es Dios las 24 horas del día. Si Dios de camino al trabajo un día lo detiene y le indica algo, haga caso. Si Dios le pide que ore por el desconocido de al lado, haga caso. Y yo hace unos meses le dije al Señor, yo quiero tener encuentros divinos contigo como hace años. Y quiero volver a charlar contigo. Así que me ha pasado que en Transmilenio he estado llorando de un momento a otro, porque Él me ha dicho algo. O ha ocurrido que un compañero del trabajo al que no conozco y he visto un par de veces, Dios me dice, dile esto, esto y esto. Y yo le digo, Señor, yo soy la doctora acá, ¿cómo le hago? Pero hace parte de los encuentros con Dios. Así que yo he hecho caso a lo que Dios me ha dicho. Pero para que usted haga eso, tiene que salir de su estado natural. Tiene que salir de su vida natural. No renuncie al trabajo, renuncie a una vida común. Renuncie a regalarle a Dios solo 5 o 15 minutos al día. ¿Qué pasa si usted habla con Dios de camino al trabajo? ¿Qué pasa si usted habla con Dios de regreso a la casa? ¿Qué pasa si usted habla con Dios incluso cuando se levanta bañándose? Señor, ¿qué quieres para mí hoy? Seguramente en algún momento, si usted dedica tiempo a Dios, tendrá un encuentro con Dios. Pero si su rutina pasa de largo, sus encuentros con Dios serán tan escasos que su vida natural seguirá normal. Y entonces no veremos los milagros que queremos ver, porque usted tiene la siguiente hora para hacer la tarea, o tiene que terminar de hacer el almuerzo, o tiene que acostar a los niños. No olvide que usted necesita encuentros con Dios. Amén. Vamos a Génesis 12. Si hay un hombre que tuvo muchos encuentros con Dios, ese fue el padre Abraham. Tuvo muchos. Y los encuentros con Dios no solo son pequeñas cosas, a veces son grandes cosas. Y una de las cosas que hacen los encuentros con Dios es que te sacan de tu estado actual, te sacan del confort. Y mire cómo Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Todo lo que conocía Abraham hasta ese momento era la casa de su padre, era su familia. Y Dios le dice, sal de ahí, no te quedes ahí. Si sigues haciendo las cosas igual como las que has estado haciendo, vas a tener los mismos resultados. Solo con cambios y saliendo de tu estado de confort, vas a tener cosas impresionantes. La Biblia dice en 2 Corintios, permítame un segundo, 2:9, 1 Corintios 2:9. Léalo ahí conmigo, cuando lo encuentre me avisa. No se olvide Génesis 2, por favor. Antes bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Qué dice ahí? ¿Para quiénes son? Y siga leyendo el verso 10. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué tan espiritual es usted para que Dios le revele cosas? ¿Qué tanto tiempo le dedica a Dios para que Él le diga sus secretos? ¿Cuánto ha salido de su estado de confort y se ha arriesgado a demostrarle a Dios todo lo que necesita? ¿Cuántas partes de su vida se ha limitado por eso? Hace 8 días estaba Isa y Sebastián acá. Y yo quería tener el pandero, porque me acordé que de niña tocaba mucho el pandero. Entonces yo dije, no puedo tocar maracas porque suenan horrible. No tengo el ritmo, pero el pandero sí lo puedo tocar. Entonces le dije a Isa, Isa, ve por el pandero. Sebastián, ve por el pandero. Y le dije a Isa, si tú hubieras ido, hubieras tenido el privilegio. Pero como no lo haces, otro que sí la coja lo va a hacer primero que tú. ¿Cuántas oportunidades te has perdido por eso? Por no querer salir de tu estado de confort. Por no querer dedicarle de tu tiempo a Dios. Por decirle, Señor, eso es tan difícil. Para Abraham era muy difícil salir de su casa. Es más, se llevó al primo. Al sobrino, perdón. O sea, le costaba dejar del todo a la familia. ¿Usted puede hacer eso? Porque o si no, yo estoy segura, es más, otro va a aprovechar. Lo que usted no dedica a Dios, otro va a dedicarlo. Marcos Brunet dice que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y eso habla de que Dios tiene personas que constantemente le están buscando y hace que tengan privilegios que el resto no tiene. Y no se trata de las preferencias de Dios, se trata de la intimidad con Dios, de todo lo que usted puede creer para Dios, de todo lo que usted puede hacer para Dios. Estaba yendo al discipulado y yo le he tratado de decir al Señor, yo le dije, Señor, tú sabes, tú quieres que yo predique,
pero tengo una agenda muy apretada y me la paso de lado a lado y realmente no lo he hecho. Ayúdame a hacerlo. Entonces iba tarde para el discipulado, cogí un taxi y el taxista se empezó a regar contándome sus cosas. Me separé hace 8 días, y mi esposa es cristiana. Entonces, Señor, ¿de verdad tú quieres que yo haga esto? Tengo que llegar al discipulado. Le dije unas cuantas cosas, pero también oré por él. No dejé pasar la oportunidad, no importa qué tan tarde iba. Usted no deje pasar la oportunidad. Dios le va a pedir muchas cosas, pero si no sale de su estado de confort, no va a lograr nada. Si no se desetiqueta, no lo va a hacer. ¿Y cuál es su estado de confort? ¿Cuál era el estado de confort de Abraham? Las tradiciones familiares. ¿Qué pasa? Yo le voy a ser sincera, mi sobrina cumplió 15 años y era la fiesta, el trago, cuando llegó el cumpleaños y las palabras de la tía, vamos a orar por ella. Yo la voy a consagrar al Señor en medio de ustedes. Sí, me salí de la etiqueta, pero yo tengo que sellar a mi casa para Cristo. Así me digan, uy, qué tía tan aburrida. O bueno, la tía es cristiana, escuchémosla. Yo no puedo seguir viviendo como ellos siguen viviendo. No puedo seguir viviendo como el resto sigue viviendo. Si tú no te sales del confort, nos quedamos acá. ¿Cuál es la iglesia que le vamos a presentar a Cristo cuando venga por nosotros? La sentada en la banca, la que trabajó, tuvo hijos y se fue con él. Y el resto. ¿Cuántos milagros se han perdido en tus manos? ¿Cuántas respuestas a las oraciones de otros no has dado? Porque tú eres la respuesta de alguien que está orando porque le hable el Señor. Tú eres la voz de Dios, tú eres las manos de Dios y tú eres los pies de Dios. Así que Abraham salió de su estado de confort. ¿Fue fácil? No. Él lo hizo de una. Pero ¿Abraham sabía lo que le iba a seguir? No. Mire lo que le dice Dios y lo que nos dice Dios, porque esta es una promesa para nosotros. Y verso 2, Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias van a ser benditas? Su familia está incluida ahí. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Salir. Obedecer. ¿Qué tiene que hacer usted? Salga de su vida natural. Dedíquele más tiempo a Dios y obedezca. No se quede con las 2 horas del domingo. Por amor a mí, por amor a Él, no lo haga. Si algo le ayuda al cristiano a permanecer, son sus tiempos con Dios. Si algo le ayuda al cristiano a vencer el pecado, son sus tiempos con Dios. Si algo le ayuda al cristiano a tener fe y a vencer y a arriesgarse, son sus tiempos con Dios. Así que usted necesita encuentros divinos. Y no solo cuando está enfermo o no solo cuando hay una crisis.
usted necesita encuentros constantes con Dios. Amén. Bueno, pero hay que tener claro algo. Los cristianos no solo son de experiencias, porque si fuera solo de experiencias se volverían de emociones. Tus encuentros con Dios tienen que tener cambios y tienen que formarte. Tus encuentros con Dios tienen que lograr cambios en ti. Y una de las cosas que hacen tus encuentros con Dios, además de sacarte de tu estado de confort, es moldear tu carácter. Y es importante irnos a Romanos 12 para entender cómo es que Dios lo hace. ¿Cierto? Voy a leer en el TV, mi título aquí dice Sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agradaría. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué hace Dios con usted? Lo transforma. Dios lo ama tanto que no lo va a dejar como está. Si usted era un pecador, no lo va a dejar seguir pecando. Si usted era un pobre, la riqueza lo va a seguir, porque es que usted tiene un Padre bueno, lleno de bondad. Y entiéndase riqueza no solo dinero, sino prosperidad. Usted va a estar completo en Él. Plenitud significa que no le hace falta nada, no que quiere todo. Es una gran diferencia, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios? Que lo transforme. ¿Y qué va a transformar Dios? Su manera de pensar. ¿Qué significa eso? ¿Qué es carácter? Carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y de actuar de una persona o colectividad, por lo que se distingue de los demás. Así que Dios le exige que cambie su manera de pensar. Eso es lo que dice Romanos 12:2, no yo. Usted tiene que transformar su entendimiento. ¿Y cómo lo hace? Con Dios. No dice que usted lo hace, dice Dios transforma. Mírelo ahí. Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Eso quiere decir que usted necesita tiempo con Dios. Necesita tiempo en su palabra. Necesita obedecer constantemente. Si no, su manera de pensar no será transformada. Si tiene problemas con algún joven, es porque falta esto. Si tiene problemas con su carácter, falta esto. Tiempos con Dios. Encuentros con Dios. Y así cambia su manera de pensar. Obviamente, la palabra de Dios, ¿qué hace?
renueva su entendimiento. Pero no es solo la palabra de Dios, es Dios mismo cambiándolo. Algunos cristianos pensamos, o incluso afuera, eso pasa más afuera que adentro. Yo tengo varios amigos y me decía, cuando yo decida cambiar, ahí sí me acerco a Dios. Cuando yo decida deje de pecar, ahí sí me acerco a Dios. Algunos cristianos dicen, cuando yo organice mi vida, le sirvo al Señor. Aquí dice que Dios es quien lo transforma. Así que usted lo único que necesita para ser transformado es a Dios, a Jesucristo. Quien tiene un encuentro con Dios no volverá a ser el mismo. Quien permanece con Dios va a oler a Dios, va a hablar como Dios, va a vivir como Dios. Va a seguir a Jesucristo y ya no va a volver a ser igual. Y eso solo pasa cuando usted tiene encuentros con Dios. Vaya conmigo a Jeremías 18. Vamos a leer del 1 al 10. Dice mi título en la Reina Valera, la señal del alfarero y el barro. ¿Usted quién cree que es el barro? ¿Y quién es el alfarero? ¿Quién es transformado? El barro. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Usted se levanta y va a casa del alfarero? Solo cuando se levanta y va a casa del alfarero, escucha la voz de Dios. Solo cuando se dispone. Dios no va a hablar a alguien que quiere ignorarlo. Dios es un Señor. Él entra a su vida cuando usted está dispuesto. Y luego que dice, y descendí, verso 3, a casa del alfarero. Eso quiere decir, me humillé. Me postré en casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Será Dios así con nosotros? Trabaja sobre nosotros, ¿cierto? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Algunos trabajos se pueden perder. Y volvió y la hizo otra vasija. No se quedó con la perdida, la destruyó y volvió a hacer otra. Eso implica grandes cambios. Eso implica cambios estructurales. Dios no remendó la vasija que se echó a perder. Dios no le puso otro poquito de barro, la hizo de nuevo. Según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y destruir, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos no se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz,
me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Quién cambia los planes de Dios? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se arrepintió? ¿Quién se tiene que arrepentir? Si no se arrepentían, ¿qué pasaba? Les iba a venir su castigo, su justicia, lo que les corresponde. Pero solo si se arrepentían, Dios iba a hacer todo el bien que pensaba hacerles. Efesios 2:10 dice, permíteme, no es Efesios. Un segundito. La Biblia dice que Dios preparó de antemano las obras buenas que tenía para nosotros. Dios tiene obras buenas para usted, pero si usted no está dispuesto a caminar en esas obras buenas, traerá destrucción. Eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dios les dijo, ustedes son como el barro en mis manos. Arrepiéntanse, yo los puedo volver a hacer. Puedo traer a hoy los que he destruido. Y si ellos se arrepienten, yo les voy a hacer todo el bien. Israel no lo logró. Así que Él nos trajo a nosotros como gentiles y nos está haciendo todo el bien que ellos deberían ver. Usted y yo tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué significa eso? Cambiar. Usted no solo se arrepiente de pecar, usted tiene que cambiar de dirección. Ese es arrepentirse. Y ese cambio de dirección dice que usted tiene que vivir como un ser espiritual. Ese cambio de fe dice que usted no puede decir que no tiene. Ese cambio de fe dice que usted tiene que vivir por las cosas que no ve como si fueran. Ese cambio le hace tener un nuevo carácter. El carácter de un hijo de Dios. Jesucristo era un hijo de Dios. Y cada vez que llegaban con una necesidad a su casa, Él la suplía. No se quedaba diciendo, ay, pobrecito, está necesitado. Faltaba el vino en el matrimonio, yo les doy el vino. Faltaba la comida para los 5,000, yo les doy la comida. Así tiene que ser usted. Usted no trae problemas. Usted no carga con preocupaciones. Usted es un hijo de Dios, trae soluciones. Amén. Viva con el carácter que Dios le formó. Viva con lo espiritual que es. ¿Cuántas veces ha dicho usted no puedo? ¿Cuántas veces usted ha dicho no hay? Un hijo de Dios no podría decir eso. Así que usted debe cambiar su carácter y dejarse moldear por las manos del alfarero. ¿Está dispuesto a hacerlo? Pero déjeme decirle otra de las formas como Dios nos moldea. Efesios 2:10. Esta es la NTV. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes,
pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos. ¿De qué está hablando ahí el Señor? Dios está hablando ahí de la iglesia, porque usted no se puede servir a usted mismo. Usted necesita servir a sus hermanos. Usted no puede formarse usted mismo, usted necesita a otros. Por eso Dios dio diferentes dones espirituales. Así que es muy probable que su hermano de al lado le esté formando. Amén. Déjese formar. Pero también forme a su hermano. Amén. Por eso usted necesita venir a la iglesia. Porque todos estamos en construcción, como dice mi pastor. Algunos ponen un ladrillo, otros ponen las luces, otros la madera, pero todos se están formando. ¿Sobre quién construimos nuestra vida? Jesucristo. ¿Jesucristo sí es el fundamento de sus decisiones? Esa sería la pregunta del millón. ¿Sobre qué está construyendo usted? ¿Qué tan fuertes son sus cimientos? ¿Qué tan fuerte es su carácter? ¿Qué tanto usted puede permanecer? Déjeme contarle algo que me impactó, incluso hace algunos, creo que hace un año yo se lo decía a los del discipulado. Y es un testimonio que tocó mi vida. Pero eso evidentemente solo lo hace alguien que conoce a Dios. Una familia misionera se fue a una aldea de India a predicar. Ustedes saben que en India, quien predica a Jesucristo, ¿qué pasa? Se muere, lo mata. Es un blasfemo. Pero él se fue con toda su familia. Entonces, pasado un tiempo, el líder de la tribu le dijo: niegue a Dios y no le matamos sus hijos. Y dice la historia que él se acordó de una canción que siempre cantaba con el Señor cuando se convirtió. Y era esa que dice: yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y él no se le ocurrió decirle nada más al líder de la tribu, entonces empezó a cantar su cancioncita. Y el líder de la tribu era un hombre natural, así que mató a sus hijos delante de él, de su esposa y de toda la aldea. Entonces el líder le vuelve a decir: le perdono la vida de su esposa y la suya si usted niega a su Dios. Y él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a su esposa delante suyo. Y luego le dijeron: bueno, ¿está seguro? Si usted hoy niega a Jesucristo, le perdonamos la vida, va a ser parte de nuestra tribu. Y él siguió cantando: la cruz delante
el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese hombre tenía carácter. Conocía tanto a Cristo que fue capaz de morir por él. ¿Usted conoce tanto a Dios como para hacer un sacrificio así? Pero déjeme contarle el resultado de su sacrificio. A los días, el líder de la aldea volvió a juntarlos a todos y les dijo: ¿se acuerdan del aldeano que matamos con su familia? He decidido seguir a Cristo. No puedo negar que el Dios de ese misionero que vino existe. Él sacrificó todo lo que tenía. Significa que su Dios es muy valioso. La aldea toda le aplaudió porque estaba esperando que él decidiera por Cristo. Esa aldea hoy en día es una de las pocas aldeas en la India que es totalmente cristiana. Por el sacrificio de un hombre que decidió seguir a Cristo. Pero si usted no ora regularmente y es más importante su trabajo, sus hijos, el pagar servicios, el llegar tarde, usted puede llegar a hacer un sacrificio como ese si no hace pequeños sacrificios todos los días. La medida de lo que conocemos a Dios muestra nuestro compromiso con Él. Es directamente proporcional. En la medida en que Dios nos transforma y cambia nuestra manera de pensar, ahí nos comprometemos con Él. En la medida en que descubrimos el tamaño de nuestro Dios, nos comprometemos con Él. Pero si para usted Dios se volvió una rutina de todos los días 5 minutos o un domingo cada 8 días, usted no podrá hacer un sacrificio como ese. Usted no sacrificaría su vida por un desconocido. Es más, ni siquiera la sacrificaría por un amigo cercano. Usted tiene que amar profundamente a alguien para sacrificar su vida por esa persona. Dios nos amó profundamente a nosotros y sacrificó su vida por nosotros. Pero solo hasta que conocemos ese profundo amor, podemos sacrificar nuestra vida por Él. Y no le estoy diciendo que mañana se vaya a predicar y que lo maten. Le estoy diciendo que usted va a tener que hacer sacrificios en su vida. Va a tener que negarse a cosas naturales para ver la gloria de Dios. Para que otros sean salvos. Para que otros le conozcan. ¿Usted está dispuesto a eso? Los cristianos de hoy en día estamos acostumbrados, y es más, yo lo digo, Dios nos da todo. Nosotros no tenemos limitaciones. Y estamos acostumbrados a recibir y recibir y recibir tanto de Dios, pero tampoco a dar, tampoco a entregar, tampoco a sacrificar. Entonces nos duelen las rodillas después de 5 minutos de orar, nos vestimos y arrancamos. Y hasta ahí fue. Entonces, si alguien tuvo necesidad, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Está dispuesto usted a hacer sacrificios? ¿Está dispuesto usted a dejarse moldear por Jesucristo? ¿A cambiar su carácter? Alguien me decía, yo soy así y no cambio. Esa es mi forma de ser. Y yo le decía, con Cristo, su forma de ser es la de Cristo. No es la suya.
Y Cristo se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. ¿Cierto? Así que vaya conmigo un segundo a Efesios 2. Perdóneme, es Efesios 3:14. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Eso tiene unos pasos para formar el carácter. Efesios ahí lo menciona. Entonces, de las primeras cosas es, Pablo oraba por ellos y les dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo estaba hablando de que usted tiene un espíritu y que ese espíritu debe ser fortalecido. A eso Pablo lo llamaba el hombre interior. Casi que les dice, la vida del cristiano se tiene que fortalecer en su espíritu. ¿Qué se alimenta usted todos los días? De eso se fortalece su cuerpo, ¿cierto? ¿Qué estudia usted todos los días? De eso se fortalece su alma. ¿Cuánto ora usted y lee la Biblia? De eso se fortalece su espíritu. ¿Cuánto obedece usted? De eso se fortalece su hombre interior. Así que lo primero que hay que hacer es fortalecer su hombre interior. Eso modifica su carácter, pero luego que sigue, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Le está diciendo, si su hombre interior es fuerte, entonces Cristo habitará en su alma. Sus emociones ya no lo van a dominar. Su corazón va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y luego que dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando de la mente. Su mente no va a entenderlo si su espíritu primero no lo ha recibido. Y es lo que nos pasa a los cristianos, lo hacemos al contrario. Hasta que me lo explique, hasta que me dé las razones, ahí sí me pongo en la tarea. Es todo lo contrario. Usted tiene que orar tanto, tiene que leer la palabra tanto para que su espíritu lo reciba. Solo cuando usted lo ha recibido, ahí sí, su razón empieza a entender la cosa. Y se lo digo clarísimo.
el viernes estaba en la oficina y era una de las historias que les estaba diciendo. Y yo había ido solo 2 veces a esa empresa. Estoy auditándoles cómo manejan la contabilidad y es el manejo de los recursos. Y el gerente ahí estaba a mi lado. Y entonces me dice, mi esposa me dijo que quiere casarse, pero yo tengo como 20 años así, tengo 2 hijas, para mí ya no es necesario. ¿Tú qué crees? Entonces yo dije, Señor, es esto, ¿cierto? Tú lo pusiste a preguntarme, y justo de matrimonio, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no mandaste a otro? Yo no sé mucho. Pero dije, ok, lo hago. Entonces le dije, ¿tú entiendes el concepto de matrimonio? Me dice, yo soy católico, pero mi esposa es cristiana. Entonces como que tenemos conceptos diferentes. ¡Ah! ¿Su esposa es cristiana? Listo, ya tenemos una a favor. Y empiezo a explicarle cómo es, cuáles son los principios bíblicos. Y luego le digo, Dios te regaló a tu esposa. Si tú no la valoras con el sello del matrimonio, le estás diciendo a tus hijas que a ellas no las deben valorar. Y él me dijo, mejor ya me voy a casar. Pero yo decía, Señor, claro que sí. Fue una muy buena oportunidad. Yo le dije, mira, te voy a hablar como cristiana y no como la doctora que me conoces. Pero entiende algo. Dios te tiene que formar primero. Y tú con todo y tu carácter te tienes que dejar formar. Si alguien me conoce, sabe que no me gusta hablar de matrimonio. Pero si yo no le hablo de eso a alguien que lo necesita, entonces, ¿qué cristiana soy? Si usted no tiene razón de vida para otro, ¿qué cristiano es? ¿Dónde están las buenas noticias que Dios implantó en usted? ¿Se quedaron en las novelas del lunes en la tarde? ¿O en el estado financiero del miércoles? ¿O en la tarea del jueves? ¿Cada cuánto lee usted la Biblia? ¿Cada cuánto usted dice, voy a estudiar qué quiere Dios para mí? ¿Cada cuánto lo hace? Está bien las escuelas son excelentes, pero usted necesita tiempos a solas con Dios. Solo así llena su depósito. Solo así el Espíritu Santo le va a recordar lo que tiene que decir. No depende de usted, es Dios. Amén. Así que primero, para formar su carácter, tiene que fortalecer su hombre interior, ¿cierto? Luego tiene que dejar que ese hombre interior deje habitar a Cristo por la fe en sus emociones. Y luego su entendimiento, ¿cierto? Lo va a captar. Pero ¿para qué es todo eso? Para conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quiere dejar a Dios actuar? Tiene que fortalecer su hombre interior. Tiene que dejar que Dios domine sus emociones. Y tiene que tener la mente de Cristo.
así vivirá de la plenitud del conocimiento de Dios. Es decir, así usted dice, yo conozco a Dios. Alguien que piensa todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo perfecto, ¿podrá estar pensando en llegar tarde a la iglesia el domingo? No. ¿Podrá estar pensando en cuántos esfuerzos se puede sacar de la oficina? No. ¿Podrá estar pensando en no voy a poder pagar el recibo? No. Porque su espíritu interior, porque su hombre interior ha sido fortalecido. ¿Cierto? Y luego de que pasa eso, entonces, ay sí, Dios te guía a tu propósito. Vamos a ir a Génesis 12. Estamos hablando de nuestro amigo Abraham, ¿cierto? Vayamos al 15, perdóneme. Abraham ya se ha separado de Lot. Es más, lo rescató. Y ya ha empezado un nuevo lugar donde Lot le dejó. Porque Lot fue el que escogió, ¿se acuerdan? Y aquí Dios le dice, bueno, ahora sí, como empezaste, te voy a recordar. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será de sobremanera grande. Y Abraham respondió, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Hombre, ya estaba solo. ¿Y qué estaba pensando todavía Abraham? ¿Cómo vas a hacerlo, Señor? ¿No nos preguntamos todos eso? Dios nos promete algo y le decimos, y cuéntame, ¿cómo es que lo vas a hacer? ¿Esa pregunta nos corresponde a nosotros? Cuando tú le preguntas a Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Solo estás diciendo, Señor, todavía no me la creo. Todavía tengo un poquito de duda. Si me explicas mejor, de pronto te puedo entender. ¿Será eso lo que Dios quiere de usted? Dijo también Abraham, verso 3, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces usted le dice al Señor, mira qué es lo que tengo. Un esclavo nacido en mi casa. Ese será mi heredero. ¿Será que Dios necesita que usted le muestre su debilidad? Pero verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Todo el tiempo sacándolo de donde estaba. Solo así Abraham entendía otras cosas. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y les dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta fue la promesa. A partir de aquí empieza la historia de Isaac en los próximos capítulos. Usted ya se sabe la historia, Dios se lo cumplió. Es más, don Isaac hizo casi que la misma historia de don Abraham. ¿Sí o no? Pero
Abraham quería encasillar a Dios en su debilidad y en su pequeña tienda, con todo y lo que había vivido. Él todavía no había sido formado. Entiéndalo, por favor. Nosotros todavía no hemos sido formados. Pero déjeme contarle algo que casi que me parece a lo mismo que lo que le pasó a Abraham y lo que nos pasa a muchos. Yo todavía lucho con eso. Y es que cuenta la historia, ¿alguien conoce a San Agustín? ¿Ha leído sobre él? Incluso muchas escuelas teológicas hablan de San Agustín. Incluso los cristianos hacemos muchos estudios sobre todo lo que él hizo, porque fue alguien que también cambió muchísimos parámetros del catolicismo. Pero San Agustín se dedicó por años y años a estudiar la palabra de Dios, y se dedicó por años y años a orar, pero en su pequeño espacio mental. Entonces, cuando San Agustín fue mayor, fue anciano, estaba caminando por la playa y vio a un niño que tenía un hueco en el mar. Y el niño corría al mar y luego volvía al hueco que había en la arena y le echaba agua. Y luego volvía al mar y cogía esa agua del mar y volvía y lo echaba al hueco que estaba en la arena. San Agustín ya estaba estructurado con una vida buscando a Dios a su manera. Entonces él estaba justamente de viaje porque quería eso. ¿Qué iba a seguir haciendo? Y él le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres llevar el agua del mar al hueco que hay en la arena? Y entonces el niño le dijo, porque yo quiero contener todo el mar en mi hueco de la arena. Y dice la historia que San Agustín en ese momento le habló el Señor y le dijo, eso es lo que tú quieres hacer conmigo. Yo soy todo un mar y tú me quieres cargar en una botella, en un hueco en la arena. Así que San Agustín cambió toda su forma. Usted y yo no podemos contener a Dios en una vida natural. Usted y yo no podemos contener a Dios en una tienda, como don Abraham, contándole que vamos a tener de herederos al esclavo. Dios es todo un cielo con estrellas. Dios es mucho más que el mar. Y usted tiene que sacarse eso de la cabeza. ¿Y cómo lo hace? Pasando tiempos con Dios. Porque le aseguro que Él lo va a retar. Le va a pedir cosas que usted no habría hecho, pero Él le exige que las haga. Cuando yo estaba estudiando, todos mis compañeros tenían un supercomputador y yo estaba en tercero de semestre de la universidad y yo decía, Dios mío, llego a las 8 de la noche a estudiar y me toca buscar un café internet que no cierre muy temprano porque si no, no alcanzo a hacer todo lo que me toca. Y mi mente chiquita me estaba diciendo que esa era la forma más fácil de hacer las cosas. Conseguirlo de alguien prestado. Entonces incluso los pastores en su época me prestaron su portátil y yo me conectaba a las 5 de la mañana para hacer algunas cosas de la universidad y luego salía corriendo para la casa a arreglarme e irme a la universidad. Y ese semestre fue terrible. Y en diciembre el Señor me dijo, has necesitado algo y no lo has pedido. Buscaste todas las soluciones posibles y no me lo pediste. Entonces yo cogí y le dije, ok, Señor, fui una necia.
Pero en mi capacidad no estaba a comprarme un portátil, yo era una estudiante. Mi casa se sostenía con mi mamá y lo que yo podía hacer. Y le dije, Señor, quiero un equipo, no un portátil, quiero un equipo de casa. Lo quiero con el bibliotecario, lo quiero con quemador de CD, quiero que sea nuevo, lo quiero de esta marca, lo quiero con esta capacidad, lo quiero así. Tararararara. A los 20 días, exactamente ese computador estaba entrando por mi casa y lo estaban instalando. Pero yo estaba tan pequeña, buscando soluciones en otros lados, limitando tanto a Dios con mi necesidad. ¿Tú crees que hoy en día yo le pido a Dios por las cosas que necesito? Le digo, Señor, tú cubres todas mis necesidades, punto. Me debo preocupar por otras cosas. Dios contiene mucho más que eso. Dios es el dueño de todo. Amén. Ahora sí, vamos al propósito. Génesis 22, perdónenme, ya hice el libro y todo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y respondió, heme aquí. Cuando Dios le vaya a hacer una prueba, ¿usted qué debe responder? Heme aquí. No, ¿por qué me tocó a mí? No, ¿para qué, Señor? No, preciso yo, me gané la lotería. No, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morad y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros. Yo no sé si usted lo entienda, pero Abraham hizo una muy buena tarea con Isaac. Y casi que yo estoy segura que ese fue su propósito. ¿Se acuerdan? Que en un verso de Génesis, Abraham le dice, ¿por qué yo? Y Dios le dice, porque tú guiarás a tus hijos. Isaac en este momento era un joven, calculan más o menos de 15 a 16 años. Abraham era un viejo, muy viejito. ¿Isaac podía devolverse? Sí. ¿Isaac podía decirle, no me voy a sacrificar? Sí. Pero Isaac fue tan bien formado que incluso cuando Abraham quería que sacrificar su vida, él se puso como cordero. ¿Cuál es su propósito? El mismo que el de Abraham. Obviamente, tal vez usted tiene muchos más, pero usted tiene que formar también a un Isaac que esté dispuesto a dar la vida por Dios para seguir el propósito. Yo no sé si sean sus hijos, tal vez no lo sean. Obvio, sus hijos tienen que ser formados. Pero ¿quién va a seguir con la promesa de Abraham? Isaac. ¿Quién va a seguir con las promesas de usted? ¿Quién va a hacer su trabajo? ¿Quién va a predicar también como usted lo hace? Su propósito es multiplicarse. Miren lo que dice.
ahí en el verso 9. Y cuando llegaron al lugar del que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac no estaba viendo eso, sí, estaba ahí. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Isaac, siendo un joven, no podría detenerlo, salir corriendo de ahí. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ese era el propósito de Abraham. ¿Cuál era la condición? Obedeciste a mi voz. Para obedecer, primero hay que escuchar la voz de Dios. Pero si usted no se dedica con Dios, no va a escuchar su voz. Algunos dicen: es que Dios no me habla. Seguramente Dios le está gritando. Usted no está escuchando. Usted no se está deteniendo. Así que yo espero que usted pueda esforzarse. Yo quisiera escuchar testimonios de manos de ustedes trayendo a nuevos a la casa. Yo quisiera escuchar milagros de sus manos, así como Nelly contaba. El mejor milagro es salvación. Obviamente, sanidad es un milagro. Pero no que sea uno o dos, que seamos todos. Pero para eso necesitamos tiempos con Dios, intimidad con Dios, encuentros con Dios. Vaya conmigo a Daniel 11, solo para cerrar esta parte. Daniel 11. ¿Está en la Biblia? Sí. Daniel 11, verso 31 y 32. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿No nos está pasando esto? Muchas iglesias no se han desviado, muchos pastores no se han desviado, muchos no han profanado el templo del Señor. Pero dice, verso 32, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará. ¿Qué dice el verso 33? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Usted puede ser un pueblo que se esfuerza, que conoce a su Dios, que actúa en relación a eso que conoce. Entonces, el pueblo será levantado. Amén. ¿Qué tal si usted se pone de pie? Un segundito.